Muy buenas noches y bienvenidos de regreso a una nueva campaña de Sola Escritura. Estamos gozosos porque volvemos aún con más fuerza, unidos en la verdad del Padre y del Hijo, para predicar y presentar temas de salvación y de arrepentimiento. Muchos se han unido al llamar y han decidido alzar su voz en nombre de la verdad, siendo hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponda, hombres cuya conciencia sea leal al deber, así como la brújula al polo, hombres que se pongan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hoy damos comienzo a esta batalla espiritual con el hermano Yeser Alejo del canal El Clamor de Medianoche. Y con gozo en nuestros corazones, les instamos a todos ustedes que también busquen la verdad y decidan hoy a qué Dios servirán, porque ciertamente yo y mi casa serviremos a Jehová. Sola gratia, sola fide, sola escritura, solo Christus, solo Deo gloria. Estas eran las palabras de la Reforma, las 5 solas. Pero la más famosa entre todas era la sola Escritura, ya que en ella se basaba toda la fe del cuerpo cristiano en la era oscura. Mi querida familia, con estas palabras te quiero dar a ti la bienvenida a la programación y a la mega campaña de Sola Escritura. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo te acompañe. Muy buenas tardes y feliz sábado. Estamos muy emocionados al empezar esta mega campaña con ustedes. Una vez más, unidos, aunque separados por miles de millas, pero estamos todos unidos bajo el mismo espíritu, el espíritu de Cristo que viene a cada uno de nosotros, y podemos sentir su presencia entre nuestras vidas y nuestros corazones. Mi nombre es Yeser Alejo y soy su servidor a través del ministerio El Clamor de Medianoche. Querida familia, esta mega campaña que se ha estado preparando y que se ha estado trabajando mucho no ha sido nada fácil, pero Dios ha guiado a cada uno de los predicadores, y son varios predicadores, más de una docena de predicadores. Van a ustedes a escuchar las exposiciones sobre las Sagradas Escrituras. Algunos son hombres que Dios ha levantado recientemente a predicar estas verdades. Otros son veteranos en estas batallas, predicando la verdad del Padre y del Hijo. Pero la realidad es que la verdad está alumbrando a todas las partes del mundo. Y no importa donde sea que esté alguien, si esa persona verdaderamente está buscando la verdad, esta luz va a llegar a esa persona. Porque nosotros no somos la luz, sino los portadores de la luz. Y la luz no hay quien la detenga, ya que en este mundo de la oscuridad, ella penetra hasta las paredes más gruesas de un calabozo y alumbra el alma de un hombre para conllevarlo a Cristo Jesús y hacia su salvación. Así que únete conmigo hoy en nuestro primer estudio, que tiene que ver con los últimos caballeros, la última gran generación que Dios está preparando para estos días. Tiene que ver con la orden del Melquisedec. Así que sin perder mucho tiempo, vamos a tener unas palabras de oración y pidamos la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por esta oportunidad de poder empezar una segunda mega campaña, donde varios hombres hemos decidido unirnos bajo el mismo estandarte, predicar el mismo mensaje de la misma palabra, declarando el mismo testimonio de tu Hijo amado Cristo Jesús, el Espíritu de profecía. Padre, pedimos que tú unjas a cada uno de los predicadores, que tú seas con cada uno de nosotros, que ahuyentes al enemigo de nuestras vidas y de nuestros corazones y de nuestras familias, y que estos mensajes sean de gran bendición para tu pueblo y su preparación
para el derramamiento de tu Santo Espíritu. Te lo estamos pidiendo todo, no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, la sola Escritura está basada completamente y solamente en presentar la verdad del único Dios verdadero. Porque para nosotros hay solamente un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y Cristo mismo declaró que la verdad, la vida eterna, es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Este es el principio y el fundamento de estas campañas, de poder llevar la verdad simple y directa, un testimonio directo de Cristo Jesús y de su Padre Celestial, nuestro Dios, al mundo entero. Por eso, quiero compartir con ustedes las palabras que empezaron a resonar durante los años 1500, en pleno era oscura. En el medio de la era oscura se escuchó un clamor que estremeció el mundo. Martín Lutero, un gran hombre de renombre y estudiante de las Sagradas Escrituras, se levantó en contra de la autoridad de la Iglesia y declaró las siguientes palabras: no puedo elegir nada más sino adherirme a la palabra de Dios que tiene posesión de mi conciencia. Ni puedo ni me retractaré, ya que no es seguro ni honesto obrar en contra de la conciencia. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, así que ayúdame Dios. Amén. Estas palabras serán muy conocidas dentro del movimiento de la Reforma en la religión del cristianismo y se estaba expandiendo por el mundo entero. Por eso, mis queridos, como uno de los primeros estudios de esta campaña Sola Escritura tiene este mismo propósito, de presentar que nosotros no podemos elegir nada más, sino que simplemente adherirnos a lo que está escrito en la palabra de Dios y de que la palabra de Dios tiene posesión de nuestras conciencias y no podemos actuar en contra de ella. Así que sin perder mucho tiempo, quiero compartir con ustedes esta pequeña nota que se encuentra ahí en pantalla con unas preguntas. ¿Quién es el Melquisedec? Algunos reportan que Ellen G. White, la sierva del Señor, lo identifica que era el Espíritu Santo. Otros eruditos que era un hombre enviado del cielo, y algunos historicistas lo identifican que era Sem Adonisedec, el rey de Jerusalén de aquel tiempo. No existe un escrito literal y directo sobre el asunto dentro de la Biblia del Espíritu Profecía, y muchos interpretan que era la tercera persona de la Trinidad en la carne. Incluso aquellos que están regando la teología o la idea de que el Melquisedec era el Espíritu Santo, usualmente lo hacen para poder defender de que el Espíritu Santo también es una persona real como lo es Dios y Cristo, que es un ser, y que este ser se encarnó y estuvo presente desde el tiempo de Abraham. Pero nosotros vamos a investigar quién era este Melquisedec y qué dice las Sagradas Escrituras sobre el asunto. También veremos la conexión al último llamado que Dios hace a su pueblo. Este llamado es especial para que se levante un ejército de hombres a declarar las verdades eternas. Bajo la orden y autoridad del Melquisedec, veremos que Dios tendrá los últimos caballeros de esta orden para este tiempo. Empezando, vamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis 14, capítulo 17, versículo 20. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió ¿quién? El rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, el Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, nosotros también podemos confirmar que a través de un libro histórico que menciona la misma Biblia, llamado el libro de Jaser, en el capítulo 16, versículos 11 al 13, dice este libro: y Adonisedec, rey de Jerusalén, el mismo Sem, salió con sus hombres para recibir a Abraham y su pueblo con pan y vino, y se quedaron juntos en el valle de Melec. Y Adonisedec bendijo a Abraham,
Y Abraham le dio un diezmo de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonisedec era sacerdote delante de Dios. Y todos los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban allí con sus sirvientes se acercaron a Abraham y le rogaron que les devolviera sus sirvientes a quienes había hecho cautivos y que tomara para sí toda la propiedad. Comparto esto con ustedes para que ustedes vean de que definitivamente lo que dice la Biblia también lo escribieron otros hombres a través de la historia. Este libro, que es mencionado por la misma Biblia, demuestra los mismos detalles, añadiendo 2 o 3 cositas que no cambian el significado del detalle, pero sí añade un nombre a este personaje que se acercó a Abraham. Así que es verdad que el libro de Jacer no lo podemos usar como una autoridad para poder establecer lo que es una verdad, pero por eso nosotros vamos a recurrir al Espíritu Profecía, que es el testimonio de Jesús, para ver qué es lo que más declara sobre este tema. Ahora, Elena G. de White, en la Review and Herald, 2 de febrero de 1890, y también está en el Comentario Bíblico, página 1093, declara: Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Sigue diciendo que fue Cristo quien habló a través de Melquisedec. Eso no era Cristo directamente, sino de que Cristo habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a lo largo de las generaciones del pasado, Cristo ha hablado, porque han habido otros Melquisedecs. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios escogió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y de su parentela y lo apartó. Él deseaba moldearlo según su propio modelo, deseaba enseñarle según su propio plan. Así que el Espíritu Profecía identifica de que el Melquisedec era una persona, identifica que no era Cristo, pero que sí Cristo habló a través de esta persona. Así que rápidamente esa idea de que el Espíritu Santo era el Melquisedec queda descartada. Ahora, si nosotros nos expresamos de que era el Espíritu Santo quien estaba a través del hombre Melquisedec, por el cual Cristo habló, hace sentido. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque el Espíritu Santo es la presencia de Cristo y es en la forma en que Cristo, y en este caso su Padre Dios, se comunica con los hombres a través de estos pregoneros de justicia llenos del Espíritu. Ahora, ¿era el Melquisedec la misma orden levita? Porque vemos que en la Biblia existen 2 tipos de sacerdocios o 2 órdenes de sacerdocios. Estaba el sacerdocio levítico o de la tribu de Leví dado a Aarón, y estaba el orden de Melquisedec, que es un orden diferente. Vamos a ver si este orden de Melquisedec era superior a la de Leví y si existía desde antes, aunque obviamente la respuesta sería que sí, porque estamos viendo que el Melquisedec existía mucho antes de la tribu de Leví. Ahora, hay en manuscrito 102, escrito en el 1897, y también en el Comentario Bíblico, leemos lo siguiente. Y quiero que vean que esta nota es especial para nosotros poder identificar y entender la importancia de lo que es un sacerdote. Así que mirándolo desde el tiempo de Jesús, dice que los sacerdotes fueron designados, pero no por Dios, sino por un gobierno incrédulo. El cargo de sacerdote se compraba y se vendía como bienes de mercadería. Así fue como Caifás obtuvo el cargo. O sea, Caifás no lo obtuvo a través del orden de Melquisedec como pregonero de justicia. Caifás no lo obtuvo simplemente porque era un hombre correcto y se merecía el pueblo y trabajaba y representaba al pueblo y a Dios apropiadamente. No. Dice, no era un sacerdote según el orden de Melquisedec por designación de Dios. Fue comprado y vendido para hacer la maldad. Nunca supo lo que era ser obediente a Dios. Tenía la forma de la piedad y esto le dio poder para oprimir. Así nosotros hemos visto como muchos pastores dentro de la iglesia no son ni están bajo la orden de Melquisedec, queriendo decir que no han sido designados por el mismo Dios. Pero al mismo tiempo vemos que tienen cierto nivel o cierta forma de piedad y ellos se aprovechan de esta forma de piedad y de autoridad para ellos poder oprimir.
Yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado esto en el pasado. Yo lo he experimentado en el pasado. Personas y pastores que han estado en posiciones, obviamente, de liderazgo, se han aprovechado para humillar, para pisotear. Pero no obstante, vamos a aprender una lección sobre estos hombres que tratan de presentarse que tienen cierta autoridad cuando no la tienen más adelante. Ahora, en Youth Instructor, el 7 de junio de 1900, en el párrafo 8, la sierva del Señor nos dice que Caifás no fue un sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, una segunda vez queda confirmado que Caifás, si era un sacerdote, no tenía nada que ver con la orden de Melquisedec. Y después veremos su importancia, porque si cualquiera pudiera ser parte de esta orden entonces ya no sería tan especial como lo es en las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo la pluma inspirada: nunca supo lo que era ser obediente a Dios, tenía una forma de la piedad y esto le dio poder para oprimir. Actuó para con Cristo como un juez sacerdotal, un sumo sacerdote oficiante, pero no lo era por mandato de Dios. O sea que él era un Jacob, o sea que él estaba usurpando una posición que no le pertenecía a él. Las vestiduras sacerdotales que rasgó para impresionar al pueblo con su horror cubrieron un corazón lleno de maldad. Aunque estaba vestido con un hermoso vestido, actuaba bajo la inspiración de Satanás. Así que, mis queridos, ustedes pueden ver el peligro que tenemos nosotros como pueblo de estar expuestos a estos hombres con una falsa piedad. Y les cuento esto porque hemos tenido 2 o 3 encontronazos, como decimos, o más bien reuniones o estudios o intercambios con otros hermanos. Y por fuera parecen ser ovejas, pero por dentro simplemente son lobos rapaces, dispuestos a destruir el rebaño del Señor y atacar a los siervos a los cuales Dios les ha dado un llamado para que se levanten y se despierten a proclamar las verdades. Ahora, ¿por qué el Melquisedec es tan importante? En Patriarcas y Profetas dice la sierva del Señor: tan pronto como David se estableció en el trono de Israel, comenzó a buscar una ubicación más apropiada para la capital de su reino. 20 millas de Hebrón se seleccionó un lugar como la futura metrópoli del reino. Antes de que Josué dirigiera los ejércitos de Israel sobre el Jordán, se llamaba Salem. O sea, cerca de este lugar, Abraham había probado su lealtad a Dios. 800 años antes de la coronación de David, había sido el hogar de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Ocupaba una posición central y elevada en el país y estaba protegida por un entorno de colinas. Al estar en la frontera entre Benjamín y Judá, estaba muy cerca de Efraín y era de fácil acceso para las otras tribus. En Jerusalén fue donde Dios envió que ahí es donde queda, por ejemplo, cerca del monte Moriah o el monte Moriah, a Abraham a sacrificar su hijo Isaac. En ese mismo monte vemos que vino Abraham a servir los diezmos de la ganancia que él tuvo por esa batalla cuando se la entregó al sacerdote del Dios Altísimo. Así que estamos viendo de que el Melquisedec no solamente tiene que ver con una posición, sino de que también tiene que ver con un lugar y un estatus. Ahora, la Jerusalén en la tierra era una sombra de la Jerusalén celestial. Eso lo vamos a profundizar más, porque es importante que el Melquisedec esté dentro de Salem, o en este caso en Jerusalén, que es el nombre que tenemos para nuestro tiempo. Ahora, en Hebreos capítulo 7, versículos del 1 en adelante, pero vamos a leer hasta el 3, vamos a ver por qué es que algunos creen que era el Espíritu Santo y por qué es que ellos creen que era un ser divino y no simplemente un hombre mortal, como habíamos leído en el Espíritu Profecía, y lo vamos a ver mucho más adelante. La palabra de Dios empieza diciendo en Hebreos capítulo 7, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien también dio Abraham los diezmos de todo, siendo primero por interpretación rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Ahora, aquí empieza la descripción del Melquisedec. Dice: sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significa el versículo 3? Algunos dicen que por esto tiene que ser el Espíritu Santo la tercera persona de la deidad, porque dice que no tiene padre, ni tiene madre, ni tiene descendencia, ni principio de días, ni fin de vida, pero es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece como sacerdote para siempre. Bueno, número 1, mis queridos, el único sacerdote, sumo sacerdote,
que existe en la tierra y en el cielo se llama Cristo Jesús. No hay otro sumo sacerdote ni gran sacerdote. Ahora, ¿podemos nosotros entender la palabra de Melquisedec? Podemos entender por qué es que dice que primero se le dice rey de justicia y luego se le dice rey de Salem. Eso lo vamos a ver más adelante. Y le doy gracias al hermano de la página web Acid Reads. Creo que su nombre es Jason Smith. Gracias, hermano Jason Smith, por compartir este estudio por tu página web que tan fácil explica este detalle peculiar de Hebreos capítulo 7. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Este punto debe ser visto, mis queridos. Por ejemplo, del versículo 13 al 17 podemos identificar que la palabra dice: porque aquel de quien se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie asistió al altar, porque es evidente que nuestro Señor brotó de Judá, de la cual tribu Moisés no habló nada acerca del sacerdocio. Y es aún mucho más evidente porque a la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que no es hecho según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida eterna, porque él da testimonio. Y ahora aquí Hebreos cita Salmos capítulo 110, si no me equivoco: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como nosotros podemos ver, mis queridos, aquí estamos hablando directamente de Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso es que nosotros seguimos leyendo en Hebreos 24 adelante, dice: por cuanto es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Estamos hablando de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que viene por mí primero. Sigue diciendo: viendo siempre para interceder por ellos. Obviamente aquí estamos hablando del Paracletos, de nuestro abogado, Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 14, capítulo 15 y 17, el Espíritu Santo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque éste lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley hace sumos sacerdotes a los hombres enfermos, pero la palabra del juramento, que era después de la ley, hace al Hijo que es consagrado para siempre. O sea, lo hace un Melquisedec. Por eso es que estamos viendo de que no podemos identificar al Melquisedec separado de la persona de Cristo, porque Cristo es el único que puede conllevar a esta descripción que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, la aplicación es para Cristo, no un ser, o en este caso alguien separado de él. Por eso nuestro hermano Jason Smith escribió: la aplicación clara aquí es para Jesús resucitado. Y tengan en cuenta que el juramento con el que estamos tratando aquí era desde la ley. Una vez más, esto prueba que la aplicación del versículo 3 no se remonta al Hijo de Dios preencarnado, sino al Hijo de Dios encarnado, particularmente después de que resucitó. Por eso es que nosotros estamos viendo, y sigue diciendo el hermano Jason Smith, que cuando las Escrituras nos dicen que el Melquisedec fue sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios de día ni fin de vida, y fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto es en realidad una referencia a Jesús de la tribu de Judá, que no tiene un requisito de linaje sacerdotal de Leví y que resucitó a la vida eterna y se convirtió en un sacerdote funcional según el orden del Melquisedec. La falta de referencia sobre Melquisedec lo convirtió en un símbolo o semejanza adecuado de lo que sería Jesucristo, hombre en su sacerdocio real, como rey y sumo sacerdote. ¿Por qué en específicamente tiene que ver con el cumplimiento de Cristo muriendo en la cruz por nosotros, mis queridos hermanos? Cristo mismo declaró, y él fue quien declaró en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Nosotros estamos viendo aquí un triunfo que se cumple al mismo tiempo que Cristo hace y cumple su sacerdocio a través de la orden del Melquisedec. Por eso es que la sierva del Señor nos dice a nosotros, y es muy importante que presten atención a las siguientes palabras que tienen en pantalla. Cristo debe ser exaltado como el primer gran maestro, el Hijo unigénito de Dios,
Y recuerden que cuando leemos unigénito traducido del inglés al español, se refiere a dos palabras, o el firstborn, o en este caso el engendrado, the begotten. El engendrado de Dios que estuvo con el Padre desde los siglos de los siglos. El Hijo de Dios fue el gran Maestro enviado al mundo como la luz del mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otra cita, la sierva del Señor nos dice: Cristo es declarado en las Escrituras como el Hijo de Dios. De toda la eternidad, Él ha sostenido esta relación con Jehová. Antes de que se pusieran los cimientos del mundo, Él, el unigénito Hijo de Dios, se comprometió a sí mismo a convertirse en el Redentor de la raza humana si los hombres pecan. Por lo tanto, el entendimiento apropiado de Hebreos capítulo 7, versículo 3, y en realidad del capítulo entero, es que está hablando acerca de Cristo Jesús, hombre, resucitado, y no lo prueba como ingénito en su existencia preencarnada. Ahora, quiero compartir con ustedes un poco sobre lo que los pioneros creían o pensaban de qué cosa era el Melquisedec. También hay una relación con el tema de los 24 ancianos, ya que hay una orden especial en el cielo y los 24 ancianos juegan un rol muy importante en el reconocimiento de esta orden. Por ejemplo, Stephen Haskell, capítulo 10 de su libro La Cruz y Sombras, escribió lo siguiente: habían dos órdenes del sacerdocio, el Melquisedec y el Levítico. Excelente. El orden de Melquisedec predeció el orden levítico. Excelente. Eso lo podemos notar en las Sagradas Escrituras. En los días de Abraham, el sacerdote Melquisedec era rey de Salem o Jerusalén en nuestros tiempos, y también sacerdote del Dios Altísimo. O sea, este hombre o esta persona, y eso va a ser confirmado para aquellos que aún todavía no lo quieren creer, este hombre o esta persona, vemos que era rey de un reinado, pero al mismo tiempo era sacerdote del Dios Altísimo. Aunque no dice mucho en la Biblia sobre el orden sacerdotal del Melquisedec, era superior al orden levítico, porque Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, y como podemos ver, una vez que te hacen Melquisedec, tiene que ver con el tema de la eternidad. Sigue diciendo en su libro que el orden levítico se extendía desde que Israel salió de Egipto hasta la cruz. Desde entonces tenemos el sacerdocio de Cristo, del cual todos los sacerdotes terrenales eran un tipo. Cristo, siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, ahora estamos viviendo bajo el orden de Melquisedec de sacerdocio. Allá se dan muchos detalles con respecto al orden levítico, y como todos los sacerdotes levíticos servían a imagen y sombra las cosas celestiales, cuando estudiamos el sacerdocio levítico, en realidad estamos estudiando la obra sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual, mis queridos, una vez más, Él cumplió a través de la orden del Melquisedec. Sigue diciendo que el sacerdocio levítico se dividía en 24 posiciones. Muy interesante, porque hay 24 ancianos en el cielo que representan a todas las demás creaciones. Y tengo una pregunta antes de seguir leyendo. Todo lo que Dios le entregó a Moisés para el santuario aquí en la tierra era simplemente una sombra de lo que había en el cielo, o sea, era una representación de lo que ya existía en el cielo. Así que si aquí en la tierra Él estableció que 24 ancianos tenían que estar en posiciones para liderazgo, estoy seguro que esto se repite en el cielo, porque hay 24 ancianos en el cielo que representan a las demás creaciones. Cada curso tenía su jefe o gobernador del santuario. Esto continuó hasta el tiempo de Cristo. Cuando el Salvador ascendió al cielo, llevó cautivo una multitud, y cuando Juan se le mostró en visión el primer departamento del santuario celestial, con sus 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono de Dios, vio a 24 ancianos sentados en 24 sillas y adoraban al Cordero diciendo, vamos a ver qué es lo que decían al Cordero: tú nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y mis queridos, antes de seguir leyendo, quiero que sepan de que esta traducción no está correcta. La Biblia no dice que tú nos has redimido. La Biblia dice que tú has hecho. Él ha hecho reyes y sacerdotes. Pero bueno, los pioneros en su mayoría entendían el tema de los 24 ancianos de la siguiente forma. En esto vemos el antitipo de los 24 cursos de sacerdote. Los jefes o ancianos de cada orden tienen asientos de honor y son reyes y sacerdotes según la orden de Melquisedec. El resto de la multitud, o sea, Stephen Haskell identifica que los 24 ancianos que están en el cielo, la Biblia no dice si son hombres y la Biblia no dice si son ángeles.
hasta ahora estamos viendo lo que dice la Biblia. Él dice que ellos son sacerdotes o reyes. En esto vemos el antitipo de los 24 cursos sacerdotes. Los jefes o ancianos, como dice la Biblia, de cada orden tienen asientos de honor y son reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Aquí nosotros vemos que Stephen Haskell identifica que los 24 ancianos en el cielo eran eran sacerdotes y reyes según la orden del Melquisedec. El resto de la multitud que Cristo llevó al cielo no se menciona, pero es razonable suponer, no de qué es, que constituyen los grupos de los cuales los 24 ancianos son los jefes. Ahora, Stephen Haskell deja como tentativa la idea, aunque hay muchas preguntas sobre esta lógica de que los 24 ancianos son hombres y de que ellos participan supuestamente de esta orden. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el Spirit of Prophecy, dice: le preguntamos a Juan qué vio y oyó en la visión de Patmos, y responde: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y la sierva del Señor identifica: y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni mirarlo. Mis queridos, el Espíritu Profecía identifica que este ángel, o en este caso este anciano que le habla, como se identifica en Apocalipsis 5, era un ángel fuerte. Ahora, hay mucha confusión y todo viene por la traducción, pero se ha estudiado ya que la mayoría de los manuscritos deja de lado el nosotros, nos has hecho, a decir has redimido a algunos de cada tribu. Por ejemplo, quiero que miren la Reina Valera actualizada, no la versión 1960, que declara: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios. O sea, ellos le están hablando al Melquisedec, ellos le están hablando al Cristo, no que ellos son Melquisedec, sino de que ellos le están hablando a Cristo y les dicen ellos a Cristo: tú redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestros Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ahora, hay unas preguntas que yo tengo sobre estos datos. Por ejemplo, aquellos que dicen que los 24 ancianos son parte de la orden de Melquisedec, o porque ellos son hombres, ¿verdad?, que están en el cielo. Número uno, ¿llegaron ellos antes de Cristo subir al cielo? No hace sentido, porque ya ellos están ahí para la entrada triunfal de Cristo. Número dos, ¿recibieron sus coronas antes de la victoria de Cristo en la cruz? No creo que sea correcto, ya que nadie en el cielo puede recibir sus coronas hasta que Cristo personalmente las da. Número tres, si la Biblia dice ancianos, ¿por qué interpretamos hombres? No muchas veces, pero algunas veces en la Biblia se le ha describido como el anciano. En otros versículos vemos que dice el anciano de días, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, la mayoría de los manuscritos separa a los 24 ancianos de los redimidos, hechos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué es que los estamos uniendo si no todas las traducciones están o concuerdan con que es que ellos se incluyen en este mensaje? Número 5, son hombres que la Biblia no identifica por nombre. O sea, si los 24 ancianos son hombres, ¿por qué no los identificas por nombre? Normalmente cuando hablamos de algún hombre se identifica en la Biblia. Normalmente, no siempre. Número 6, vemos que en la Biblia hay 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 piedras preciosas, 12 perlas, 12 frutos en el árbol de la vida, Apocalipsis, creo que 20 o 21, 12 ángeles en las puertas, 12 nombres de los apóstoles en los muros de la ciudad, 12 hermanos hijos de Jacob, 12 recipientes de oro en el santuario, 12 horas en el día, 12,000 por cada tribu, que componen a los 144,000. Vemos que hay 2 testigos por cada tribu, que serían 24 en total. Habrán entonces 12 representados en el cielo, y la tierra es la número 13, la cual cayó en rebeldía. Solamente es una pregunta para compartir. Ahora, comparto la posición de los pioneros solamente por el hecho de que el orden de Melquisedec es muy importante. El análisis del hermano Smith de Acid Reads es muy importante porque nos hace ver a través de Hebreos 7 que cuando se está hablando ahí de Melquisedec no se está hablando del Espíritu Santo como otros han puesto, sino de que se está hablando directamente de Cristo. Ahora,
¿qué significa la palabra Melquisedec? ¿Y por qué fue que sacamos el texto, por ejemplo, de Jazer, etcétera, etcétera? Miren en pantalla, Adonisedec, como lo interpreta Jazer, y Melquisedec, como está escrito en la Biblia, literalmente son traducidas al inglés o a la siguiente manera. En Josué 10 vemos que la Biblia habla de un tal rey Adonisedec, rey de Jerusalén, tal como en el libro de Jazer. También hay una gran conexión entre Melqui y Adonisedec. Por ejemplo, Melquisedec es rey de justicia. Adonisedec es señor de justicia. Sedec significa de justicia. Melqui, rey. Adoni de Adonai es señor. Y también el Melquisedec era un sacerdote de Dios por la orden. Entonces, cuando nosotros estudiamos Melquisedec o Adonisedec, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de alguien que estaba responsable. Aquellos que estén interesados en ver el estudio completo, el PowerPoint estará disponible en la página web en www.sdmn.org. Son las siglas del Clamor de Medianoche. Y ahí en la sola escritura ustedes van a poder verlo. Ahora, regresando un poco al tema de a quién se interpreta que eran estos 24 ancianos, solamente para sacar de duda y de poder ver de que estos 24 ancianos eran simplemente hombres que Cristo había llevado con él al haber resucitado. Pero una vez más, hay muchas preguntas que se quedan sin respuestas al analizar este punto. Por lo tanto, para sellar el tema, en Deseado a toda la gente, nosotros podemos ver la descripción de quién recibe a Cristo en el cielo. La sierva del Señor dice que entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la multitud angelical atraviesa las puertas en medio de un estallido de música embelesada. Ahí está el trono y a su alrededor el arco iris de la promesa. Vemos que está Dios. Hay querubines y serafines. Vemos que hay dos tipos de ángeles. Los comandantes de las huestes de ángeles, los hijos de Dios. Aquí ahora está hablando ella de ángeles fuertes, comandantes, ¿verdad? De las huestes de los ángeles, los hijos de Dios. Los representantes de los mundos no caídos están reunidos. También estamos viendo de que están estas personas ahí, o en este caso estos seres. El concilio celestial ante el cual Lucifer había acusado a Dios ya a su hijo, los representantes de esos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás había pensado establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Están ansiosos por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Así que en ningún momento ella menciona hombres, en ningún momento ella menciona que eran redimidos, sino de que simplemente está haciendo mención de comandantes de huestes de ángeles, los hijos de Dios, los representantes de los mundos no caídos que estaban reunidos. Regresando al tema del Melquisedec, ¿verdad? El Espíritu Profecía, en el volumen 2, página 395, nos dice: cuando la procesión está a punto de descender del Monte de los Olivos, es interceptada por los gobernantes. Preguntan quién y cuál es la causa de todo este tumultuoso regocijo. Mientras ellos, con mucha autoridad, repiten su pregunta: ¿quién es este? Y ahora miren lo que los discípulos, llenos de un espíritu de inspiración, se escuchan por encima de todo el ruido de la multitud, repitiendo en elocuentes acordes las profecías que respondían a esta pregunta. O sea, cuando estas personas están preguntando quién es este que está entrando, viene una respuesta completamente divina, mis queridos. Y aquí es donde se cumple la sola escritura. Algunos dicen, no, porque los escritos del Espíritu Profecía no son parte de la sola escritura. Mis queridos, sola escritura se traduce a solamente lo que está escrito. En el tiempo de los discípulos no había Nuevo Testamento. Si no queremos entender la autoridad que tiene el testimonio de Jesús, el Espíritu Profecía, entonces te tendrías que deshacer de los escritos en el Nuevo Testamento, porque fue el mismo Espíritu. Ahora, quiero que entiendan lo importante que estamos a punto de declarar. Porque muchos quieren presentar que el Melquisedec es alguien completamente separado de Cristo, que es el tercero de la Trinidad o de la Deidad, el Dios Espíritu Santo. Pero esto no es cierto. Otros simplemente quieren presentar que es un hombre mortal. Aunque los libros históricos de Jazer no en ningún momento atacan lo establecido en la Biblia y en el Espíritu Profecía, sí dan un detalle que no dan ni la Biblia ni el Espíritu Profecía, y es que era Sem, uno de los descendientes de Noé.
Ellen G. White sí identifica que era un hombre santo, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Identifica que era un hombre santo, por lo tanto, tanto como la Biblia y el Espíritu y Profecía se compaginan, y a través de los escritos históricos podemos ver de que sí era un hombre, y no el Espíritu Santo encarnado en forma humana. Que este hombre santo estaba lleno del Espíritu, absolutamente. Si no lo estuviera, ¿cómo es que iba a ser parte de la orden del Melquisedec? ¿Acaso no entendemos lo que es la orden de Melquisedec? No entendemos que tiene que ver con pregoneros de justicia, tiene que ver con alguien que practica la justicia y que al mismo tiempo sirve al único Dios verdadero como un sacerdote real. ¿Acaso Pedro no dice de que nosotros somos una descendencia de linaje de sacerdocio real, o sea, de reyes y sacerdotes? ¿No vemos nosotros que en la entrada triunfal de Cristo en el cielo, la fiesta y el regocijo que hay es porque Él ha redimido de todas las tribus, de todas las lenguas de parte del mundo, a hombres? Él los compró con su sangre. Él declaró al pecado, pecado en pecado. ¿Entendieron lo que dije? Declaró el pecado, pecado. O sea, Él aquí en la tierra al pecado le dijo pecado. Estando Él sin cometer pecado, sin ceder a la tentación, demostró de que el pecado no tiene reinado sobre el poder de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la ley de Dios. La ley de Dios fue cumplida y fue adquirida por completa como algo perfecto, entregado al hombre desde el principio. Por eso es que ahora miren la respuesta de los discípulos. Adán os dirá, es la simiente de la mujer la que herirá la cabeza de la serpiente. Una de las primeras profecías. Preguntaron, ¿quién es este que viene por ahí? ¿Quién es ese hombre? Que nosotros sabemos y conocemos que era Jesús. Número uno, lo identificamos como aquel que es de la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. ¿Cuáles son las otras respuestas? Otro dice, si le preguntas a Abraham, él te dirá que es el Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz. Vemos nosotros otro cumplimiento, el pregonero de justicia, aquel que viene a entregar la verdad. Si le preguntas a Jacob, él te dirá que él es Shiloh de la tribu de Judá. Vemos que se cumple la promesa. Isaías te dirá que él es Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son títulos que tiene el Hijo de Dios. Jeremías te dirá el renuevo de David, el Señor, nuestra justicia, Jehová Jireh. Daniel te dirá, él es el Mesías, él es el Cristo. Oseas os dirá, él es el Señor, Dios de los ejércitos. El Señor es su memorial. Juan el Bautista te dirá, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el gran Jehová que ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Mis queridos, los discípulos declararon que nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo, e incluso el príncipe de los poderes de las tinieblas le reconoce diciendo, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuántos títulos fueron declarados de parte de los siervos de Jehová, de sus discípulos en aquel momento? Por ahora yo tengo una pregunta para ti, mi querido hermano. ¿Cómo debe de conocer el pueblo adventista a este, que ahora no solamente está entrando por la Jerusalén literal, no solamente entró triunfante en el cielo, sino de que en nuestra época entró al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, pero no por la descendencia del sacerdocio leví, porque él venía de la tribu de Judá. Él es nuestro sumo sacerdote eterno, aquel que estuvo vivo y murió y resucitó. Y este sacerdocio es eterno por la orden de Melquisedec. ¿Cómo debemos de nosotros reconocerlo hoy en nuestras vidas? Quiero que vea lo que la sierva del Señor, la pluma inspirada, declara. No son mis palabras, mis queridos,
sino que es la sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus, solo Deo gloria. Miren lo que dice. Querida familia, la forma en la cual debemos de conocer quién es este que entró como un rey humilde sentado sobre un asno, mientras las personas bajaban sus palmas. Aquel que entró en aquella entrada gloriosa en Apocalipsis capítulo 5, cuando venció al pecado, resucitó, regresó de la muerte, compró con su sangre una nueva generación de reyes y sacerdotes. Aquel que va a venir a esta tierra a salvar a su pueblo, a la última generación, debemos de conocerlo como el Consolador. Debemos de conocerlo como el Espíritu Santo. Debemos de conocerlo como el Hijo de Dios, el Consolador, el que está con nosotros. Ese es el título que va a ser engrandecido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo conozca que su Hijo, a pesar de todos esos títulos, es su Paracletos. Miren lo que dice la sierva del Señor en la Southern Review, 13 de septiembre de 1898. Que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible al mundo era un misterio para los discípulos. No podían entender que las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior y visible. No podían aceptar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos. Y sin embargo, Él no podía ser visto por el mundo. No entendieron el significado de una manifestación espiritual. Aquellos que dicen que el Melquisedec que se le apareció a Abraham era el Espíritu Santo, están pensando en una manifestación externa, como siempre, como humanos. Pero tenemos que entender de que era la manifestación interna que Cristo estaba hablando a través del Melquisedec. El Melquisedec estaba representando a Cristo.
Esto tiene una gran connotación con los últimos días, porque la última generación, los últimos caballeros de la orden de Melquisedec serán los 144,000. Porque los 144,000 son los que entran al templo, la iglesia de Filadelfia, sirven a nuestro Dios como ¿qué? Como sacerdotes, mis queridos. Por eso es que este tema es importante entender, identificar. Ahora, en esta otra cita, en la carta 7, ella declara: Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. Yo rogaré al Padre y os enviaré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Hay personas que dicen otro Consolador. Mi querido hermano, mi querida hermana, otro quiere decir que hay otro, o sea, que existe uno más, igual. Este que viene, ¿cuál es la diferencia? Que puede estar con todos ellos. Mientras que si Cristo estaba en la tierra, solamente podía estar en un solo lugar a la misma vez. Pero si se va Él y viene el otro Consolador, la otra parte de Cristo. ¿Cuál parte? Sigue diciendo la cita: esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Nuevamente Jesús dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando Él, ¿quién? Él ha venido, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese iba a poder estar en todas partes al mismo tiempo, iba a poder contar las cosas que Cristo quería hacer en el momento, pero no podía porque los discípulos no lo iban a poder sobrellevar. Por eso es que, mis queridos, los últimos caballeros son los de la orden de Melquisedec. No son pastores porque fueron a estudiar a la teología de Andrews, ni de Southern, ni de ningún hombre. Son caballeros del ejército del Señor porque ellos están bajo la autoridad de la orden del Melquisedec. Por eso es que esta sola escritura es muy importante y es importante empezar con este tema. Porque la autoridad que van a tener los hombres que van a empezar a presentar sus temas de aquí en adelante por los próximos 3 meses, no tienen autoridad humana ni han recibido la autoridad humana. Han recibido la autoridad completamente de aquel que se conoce como el Consolador. Y que Él personalmente les ha soplado su Santo Espíritu en ellos, para que ellos puedan llevar la verdad. Ser conocidos como hombres santos. Hombres que han sido redarguidos de sus pecados. Hombres que han sido convertidos a la verdad. En la Review and Herald, 18 de febrero de 1890, la sierva del Señor declara: vio que el mundo no podía encontrar la palabra de Dios porque estaba escondida por las tradiciones de los hombres. Por eso es que nosotros vemos que las iglesias están muriendo porque Satanás ha puesto un engaño. ¿Cuál? Quitar a Jesús como el Consolador, quitar a Cristo como aquel que viene a nosotros. Poner el Espíritu Santo y separarlo y no hacerlo la omnipresencia de Cristo Jesús. Sigue diciendo: vino a exponer ante el mundo la importancia relativa del cielo y la tierra y puso la verdad en su propio lugar. Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesario que los hombres supieran para que pudieran obtener la salvación. Él solo podía colocarlo en el marco de la verdad y fue obra suya liberarlo del error y exponerlo ante los hombres en su luz celestial. Ahora sigue diciendo la cita que Satanás se incitó a oponerse a él porque no se había esforzado al máximo desde la caída para hacer que la luz pareciera tinieblas y las tinieblas luz. Mientras Cristo buscaba colocar la verdad ante la gente en su relación apropiada con su salvación, Satanás obró a través de los líderes judíos y los inspiró con enemistad con el Redentor del mundo. Decidieron hacer todo lo que estuviera a su balance para evitar que él impresionara a la gente. Entonces, mis queridos, ¿quién es o quién era o qué era el Melquisedec? En ese mismo de la Review and Herald, 18 de febrero, la sierva del Señor escribió, y esto está también en el comentario bíblico: fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, declara ella, no era Cristo. Así que si la sierva del Señor dice que queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo, y aquella dice que no era Cristo, aquellos que están diciendo de que era la encarnación del Espíritu Santo, están contradiciendo las Sagradas Escrituras. Pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a lo largo de las generaciones del pasado, Cristo ha hablado ¿a través de quién? A través de sus sacerdotes, de los caballeros de la orden de Melquisedec.
Sigue diciendo que Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios escogió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y de su parentela y lo apartó. Él deseaba moldearlo según su propio modelo, deseaba enseñarle según su propio plan. Si ustedes, por ejemplo, quieren una lista de estos pregoneros de justicia, búsquenlos en el Nuevo Testamento. Hay una lista de los pregoneros de justicia. Incluso en la genealogía van a ver que hay 2 o 3 que no aparecen en la lista de aquellos pregoneros de justicia, porque simplemente no fueron hombres espirituales o no se entregaron al Espíritu de Dios. ¿Es correcto decir de que este hombre era un hombre santo, ungido por el Espíritu Santo, el Melquisedec, con el cual Abraham se encontró? Claro que sí, absolutamente. ¿Es correcto decir de que era una manifestación encarnada del Espíritu Santo? No. ¿De dónde sacaron esa idea? Eso solamente son ideas espurias. ¿Es correcto decir de que era Cristo personalmente? No, mis queridos. Cristo es parte de la orden de Melquisedec. Incluso él es el más grande de los Melquisedecs. Pero él no fue el único Melquisedec. Y este obviamente no era Cristo. Sigue diciendo en otra cita, en Signs of the Times, 29 de abril, el diezmo se remonta a los días de Adán. El sistema del diezmo se remonta más allá de los días de Moisés. Se requería que los hombres ofrecieran a Dios dones con fines religiosos antes de que se le diera a Moisés el sistema definitivo, incluso desde los días de Adán. Al cumplir con los requisitos de Dios, debían manifestar ofrendas a su aprecio por las misericordias y bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó a través de generaciones sucesivas y lo llevó a cabo Abraham, quien dio los diezmos a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. El mismo principio existía también en los días de Job. En Cartas y Manuscritos, volumen 20, la sierva del Señor escribió: Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Jetro, por ejemplo, dice ella, fue escogido de las tinieblas del mundo gentil para revelar a los principios del cielo. Dios siempre ha designado agencias y siempre ha dado abundantes evidencias de que estas agencias fueran designadas y enviadas por el cielo. Review en general, 16 de mayo 1882. Muchas personas cumplirán con todas las demandas y deberes inferiores y dejarán a Dios solo las últimas cosechas, si es que las hay. Si no, su causa debe esperar hasta una época más conveniente. Tal no fue el curso seguido por Abraham. A su regreso de una exitosa expedición militar, se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este santo varón, declara la sierva del Señor, bendijo a Abraham. Era un hombre quien bendijo a Abraham. ¿En el nombre de quién? Del Señor. Y el patriarca le dio los diezmos de todo el botín como tributo de gratitud al gobernante de las naciones. Mi querida familia, ¿saben por qué fue que Elena White especificó que dice que este santo varón bendijo a Abraham en el nombre del Señor? Porque el nombre del Señor es la gran comisión. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, mis queridos? El nombre de Jesús es la gran comisión. Pregunta, ¿en qué nombre debemos de nosotros sacar demonios? ¿En qué nombre debemos de orar para que sanen los enfermos? ¿En qué nombre nosotros vamos a predicar a toda tribu, lengua y nación el evangelio? ¿Quién nos dio la autoridad? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién resucitó de entre los muertos? ¿Quién nos compró con su sangre? ¿Quién nos ha nosotros ungido con su espíritu? ¿Quién nos ha entregado la autoridad bajo la orden del Melquisedec? Por eso es que, mis queridos, tenemos que entender, porque leemos las cosas y no profundizamos las Sagradas Escrituras. El nombre del Señor es nuestra autoridad, Cristo Jesús. Miren lo que sigue diciendo ahora para los que dicen que fue el Espíritu Santo. De acuerdo al estudio de hoy, vemos que era un hombre representando a Cristo, tal como lo pide la orden del Melquisedec, tal como lo dice la sierva del Señor que leímos de sus varias citas. Según los informes de que la sierva de Dios, Elena White, identificó a Melquisedec como el Espíritu Santo, según la memoria de un hombre, es completamente difamatorio para defender la posición trinitaria. No hay apoyo en sus escritos para esta enseñanza y la declaración de memoria se ve contrarrestada por las negaciones de otros que estaban presentes cuando se supone que Elena G. de White hizo esta declaración.
Ahora, ella no identificó a Melquisedec en ninguno de sus escritos tal como lo hace la Biblia. Véase la declaración de Ellen G. White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 1, página 1093, en el que dice que Melquisedec no era Cristo. El Espíritu Santo es el otro nombre por el cual debemos de conocer a Cristo. Ella no se va a contradecir ni tampoco la Biblia, mis queridos. Podemos decir, una vez más lo digo, que el Espíritu Santo sí estaba sobre el rey de Salem, al igual que está con nosotros y nos da poder, sabiduría y autoridad, pero no se personificó el Espíritu de Cristo como un hombre irreconocible. Ahora, un contraste y análisis. Por ejemplo, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio Melquisedec, nosotros podemos ver el tipo y el antitipo. En el lado izquierdo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, la palabra declara: los sacerdotes terrenales servían a imagen y sombra de las cosas celestiales. Esto es el tipo, ¿verdad? La sombra. Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, una vez y por todas. Tiene que ver con el canto triunfal de Apocalipsis 5. Tú has hecho para Dios, no que nos hiciste para Dios, no. Tú has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Primera de Crónicas 24, 1 al 19 y 31 nos habla que los sacerdotes se dividieron en 24 cursos con un jefe sobre cada curso. En Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 vimos que Juan vio 24 ancianos en el primer departamento del santuario celestial. Todos estos sirven al Melquisedec Cristo Jesús. Hace sentido, si en el cielo hay 24 ancianos que sirven frente al trono de Dios y el santuario de la tierra es simplemente una sombra de lo que está en el cielo, o en este caso una representación de lo que está en el cielo, es obvio de que Dios haya querido que el santuario terrenal hubiera tenido la misma jerarquía. Ahora, en Esdras capítulo 2 versículos 61 y 62 se llevaba un registro de todos los que tenían derecho a oficiar en el oficio del sacerdote. Hay algo interesante, y es que en Apocalipsis 20:15 vemos la misma conexión con la orden de Melquisedec. Vemos que no se salvará ninguno cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida. Y sabemos a través de Apocalipsis 3 que solamente la iglesia de Filadelfia entra al templo y pueden oficiar, dejando ver que ellos reciben el orden de Melquisedec. Y los 144,000 son representantes de los frutos de la tierra, son las primicias, tal como lo declara Apocalipsis 14. Ahora, el orden de Melquisedec, a través de Salmo 110, versículo 4, nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo. Pero lo mismo que se cumple con Cristo, va a tener un cumplimiento tipológico con los 144,000. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3, 12, 13 vemos que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. O sea que jamás Cristo se va a arrepentir de hacernos sacerdotes. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque Melquisedec siempre sirve en Salem. Siempre está sirviendo en Jerusalén. En Melquisedec y Jerusalén van de mano, porque la Santa Sión es donde está el templo de Dios. Y el Melquisedec está dentro del templo de Dios. Nuestro sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, el Melquisedec de los Melquisedecs, es Cristo Jesús. Mientras que los 144,000, esta generación, estos filadelfianos, adventistas del séptimo día, que siguen la verdad pura tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras, sirven al Dios del Melquisedec dentro del templo para jamás salir. El Melquisedec representa a Cristo. Y ustedes pueden ver cómo es que Ellen G. White, identificando la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a entender de que el Melquisedec representa a Cristo. Porque no podemos nosotros ser Melquisedec si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Miren, en estos manuscritos ella escribió: Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Este es el otro nombre por el cual debemos conocerlo. El Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Fíjense que para colmo, el Espíritu Santo es enviado en el nombre de Jesús, tal como la Gran Comisión lo pide. Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador.
De nuevo, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es muy importante identificar de que el Melquisedec está lleno del Espíritu de Cristo. Por eso es que Elena White dice que el Melquisedec no era Cristo, pero que Cristo habló a través de él. Para este tiempo, los 144,000, Cristo va a hablar a través de ellos. Cristo va a presentar la verdad a través de ellos. Ellos no van a ser Cristo literalmente, pero van a tener a Cristo dentro del corazón. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. El Melquisedec estaba lleno de Cristo en su alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Él obra ya a través de cada uno que recibe a Cristo. Los que conocen la morada del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Me llama la atención y siempre me ha interesado ver cómo es que los hermanos que quieren defender ciertas doctrinas o ciertos pensamientos salen con ese espíritu opuesto a esto que hemos visto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y aún así hay personas que quieren seguir a estos hombres inicuos, falsos caifases que tenemos entre nosotros, falsos maestros, falsos pastores, que están bajo una autoridad humana, pero no la divina. Se creen que son sacerdotes, pero no escogidos por Dios. Mis queridos, el legado más rico que Dios nos ha entregado con respecto al tema del Melquisedec es este. Al dar su comisión a sus seguidores, Cristo no les dijo que se quedarían solos. Les aseguró que estaría cerca de ellos. Habló de su omnipresencia de una manera especial. O sea, en Juan 14, Elena G. de White, la sierva del Señor, está identificando que Cristo estaba hablando de él en tercera persona de una forma especial. Id a todas las naciones, dijo, vayan al pórtico más lejano de la tierra habitable, pero sepan que mi presencia estará allí. La seguridad de su presencia permanente fue el legado más rico que Cristo pudo dar a sus discípulos. Así que el pórtico más lejano de la tierra habitable, pero sepan que mi presencia estará allí. ¡Wow! Cristo es nuestro consolador, nosotros, mis queridos. Es hora de descubrir viejas verdades, luz dada a los pioneros que ha sido tapada y desechada. Y la hermana White nos ha escrito y nos ha dado este consejo, mis queridos, y quiero que escuchen porque es importante. Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio en la tierra. Siempre ha tenido la orden de Melquisedec, que es antes del sacerdocio de la tribu de Leví. En otra cita fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo. Y otra cita, el sumo sacerdote fue designado de una manera especial para representar a Cristo, quien se convertiría en sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Este orden de sacerdocio no debía pasar a otro ni ser reemplazado por otro. ¡Wow! Mis queridos, yo quiero hacerles a ustedes un llamado para ser parte de los 144,000, un llamado para funcionar bajo la orden de Melquisedec. Quiero hacerles un llamado para ser los últimos caballeros de esta última generación. Y cuando hablo de caballeros, no estoy hablando de simplemente ser una persona cortés, amable y sincera. Me estoy refiriendo a lo que es la caballería, lo que era en aquel tiempo, lo que representaba. Un honor y una lealtad directamente al maestro, al cual uno servía, al Señor al cual el hombre servía. Muchos hombres en la historia han servido a varios hombres. Nosotros tenemos un Señor a quien servir y su nombre es Cristo Jesús. Muchos hombres sirvieron a otros hombres que jamás dieron su vida por ellos. Nosotros servimos a uno de que dio su vida por nosotros. Somos los hombres y mujeres que el mundo no da reconocimiento por nuestros servicios a ayudar a la salvación de la humanidad. Nosotros somos los hombres y mujeres aquellos que trabajamos arduamente, sin pago, trabajamos sin retiro, trabajamos sin apreciación por nuestros sacrificios, solamente por amor y entrega a nuestro Maestro.
¿verdad? Una hermandad forjada por el sacrificio de un solo hombre que murió sin merecerlo para pagar la deuda que nos tocó a nosotros, mis queridos. Escuchen bien las palabras que les estoy diciendo en esta noche. Un sentido de lealtad que ni la muerte podrá arrancar. Un sentido de honor que ni el miedo podrá derrotar. Somos una fuerza de élite de hombres humildes entregados a la voluntad del Padre Celestial para avanzar bajo fuego y presión hacia el reino celestial. Dados a la oración y el camino de la humillación por amor a nuestros hermanos. ¿Qué somos nosotros sin Cristo? ¿Y hacia dónde vamos nosotros sin poder verle a Él? Sin sacrificio no hay victoria. Todo lo que hacemos en esta tierra será un eco por la eternidad. Todo lo que somos porque hemos decidido enfrentarnos al enemigo y al mundo en el nombre de aquel unigénito engendrado que dio su vida por nosotros, mis queridos hermanos. Sabemos y entendemos que es el amor que une nuestras fuerzas y nos hace avanzar lentamente, pero seguros hacia la vida eterna. Entendemos que es por este mensaje lleno de luz que el mundo será alumbrado. ¿Puede acaso el enemigo detener este momento en la historia humana donde sus engaños quedan expuestos? Este es el llamado a hombres con honor, a hombres con dignidad y sinceros que proclamen aquellas palabras que proclamaron los reformadores. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, solo Deo gloria. Mis queridos, la sierva del Señor dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se pongan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta es la orden del Melquisedec. El momento ha llegado para que se levanten los últimos caballeros de esta historia humana a proclamar y ser proclamadores de justicia, de la verdad, atalayas. Mis queridos hermanos, honor et veritas. Honor y verdad. Sin honor, ningún hombre puede vivir una vida correcta, buena y con dignidad. Es esto lo que nos conlleva a todos los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret, sinceros y de buena fe, a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor y Redentor, el Maestro Cristo Jesús. Como podemos seguir a un maestro que no reconocemos, respetamos o entendemos. Esto es muy serio. Negar que Cristo es el Hijo engendrado de Dios es negar que nosotros existimos y que nosotros somos hombres libres, porque la libertad vino por causa de un sacrificio que un Dios misericordioso, grande y poderoso hizo al entregar a su Hijo en la cruz. Somos hoy hombres libres de elegir porque uno se ató a sí mismo a nuestras consecuencias. Sufrió y murió en nuestro lugar para librarnos de una perdición eterna. La corporación ha negado la doctrina del Padre y del Hijo, han blasfemado el nombre de Dios al cambiarlo, han pecado al reemplazarlo con otros. Nosotros nos esclavizamos, ayudando a esta corporación a hacer las mismas cadenas que nos atarán y nos quitarán nuestro poder de elegir y tener libertad de conciencia, que es un hombre sin lealtad y sin compromiso. ¿Qué somos nosotros sin meta o misión que cumplir? La ley humana es como una telaraña donde los grandes pasan, pero los pequeños quedan atrapados. La justicia de Cristo debería de ser nuestro emblema e insignia, no una justicia ciega humana que sirve el que más dinero da, sino la justicia de aquel que vivió justamente sin merecer la muerte. Usamos los diezmos de Dios como un soborno hacia la corporación para mantener nuestro estatus espiritual en un imperio sin justicia y sin honor. ¿Cómo podemos ser hombres libres si nos hemos esclavizado a la dictadura religiosa de una organización?
¿Somos siervos de nuestro Maestro Cristo Jesús el Señor? ¿A quién sometemos nuestra voluntad? ¿A quién sometemos nuestra libertad de conciencia? ¿Somos hombres verdaderamente libres en el Señor? Los discípulos vivieron y murieron. Los primeros cristianos en ser sacrificados en juegos de hombres por odio y dinero. Los reformadores rechazados y perseguidos siendo quemados en hogueras por poder y desenfreno. De hombres religiosos en lugares de blasfemos. Los pioneros perseguidos y sufridos por levantarse y enfrentar apostasía inmensa. Hoy no entendemos que sin muerte no hay honor, sin honor no hay propósito, sin propósito no hay vida. Simplemente hombres cobardes y esclavos a la autoridad no divina, sino la de un imperio religioso corporativo. ¿Acaso no somos leales al código de honor absoluto? ¿Acaso no deberíamos ser fieles mayordomos con lo que Dios nos ha dado? El honor no es algo que se da o que se vende. No es algo que se compra o se pida. El honor es dado a todos los hombres nacidos. Solamente debemos intentar no perderlo. Y tú dirás, mi hermano, ¿cómo puedo evitar perder mi honor? Pues dando honra y gloria al único Dios verdadero y a su Hijo Cristo, el cual dio su vida por la nuestra. Hombre, levántate hoy. Soldado de Cristo, mantén tu honor y levanta el estandarte de Cristo y dale tu honor a Dios. Siga a tu Maestro Cristo Jesús, cumple con la orden de Melquisedec que Él te ha integrado y nunca, jamás olvides honor et veritas. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, solo Deo gloria. Querida familia en Cristo Jesús, esta es la bienvenida a la Sola Escritura, agosto de 2023. Prepárate, únete a nosotros, comparte nuestros estudios y ora para que se derrame el Espíritu Santo. El momento ha llegado. Que Dios te bendiga. Hermanos, esto es un llamado a la campaña que viene. Necesitamos de sus oraciones y que nuestros predicadores sean protegidos por los ángeles de Jehová. Estamos en guerra y les estoy haciendo el llamado a esta guerra. Es momento de que se levanten los hombres, los jóvenes y los adultos. Es momento que se diga esta verdad y que se declare por todo el mundo. Echen al lado la cobardía y salgan de sus casas y prediquen esta palabra. Compartan nuestros videos, compartan los demás videos. Es el momento de que esta verdad ha llegado. Así que, mis queridos, muchas bendiciones, valor y coraje. Porque este mensaje es para los valientes. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Y los valientes van a tomar el reino de los cielos por la fuerza. Maranata. Dios nos llene de su Espíritu y nos ayude a no solo ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Les esperamos para un próximo encuentro de Sola Escritura. Dios les bendiga. Maranata.